Así que ha llegado el día. Toca hablar de la historia de Roma, ¿eh? ¿Sabes? La verdad, había querido evitar hablar sobre este tema. Y no es porque no sepa sobre Roma. Un mexicano hablando de Roma y que el mismo Venecia el mismo Italia le estén dando esa ovación. Hay que ver la película. Bueno, esa Roma no. El problema con la historia del Imperio Romano es que realmente es muy extensa y he visto montones de obras muy grandes que hablan sobre su historia, incluso obras literarias bastante amplias que hablan de aspectos específicos como lo es su medicina o su política. Incluso creo que podría ser una saga de videos hablándote sobre este tema, abarcando temas sobre lo militar, lo social, lo político. Pero bueno, el objetivo de Yount y su historia es dar difusión a la historia. Y si te gusta, puedas sumergirte con mayor facilidad en el mundo del pasado. Después de todo, cada video es un resumen con lo que, bajo mi opinión, es lo más importante. Bueno, creo que ya notaste que le estoy dando muchas vueltas. Así que iniciemos de una vez. Hablemos sobre la historia de la antigua Roma. Para hablar de la historia de la antigua Roma hay que hacer una división, ya que es muy larga. El Imperio Romano, como se le suele conocer, es solo un periodo comprendido entre la proclamación del César Augusto como emperador romano en el año 27 a.C., hasta la caída del Imperio de Occidente en el año 473 después de Cristo, aunque en muchas ocasiones se denomina Imperio Romano a un periodo mucho más largo, el cual sí puede decirse que abarca toda la historia de este. Esto va desde la fundación de Roma en el año 753 a.C. hasta el año 1453 después de Cristo. Haciendo cuentas, son un montón de años. El 1453 es la fecha en la cual se produce la caída del Imperio Romano de Oriente. Oye, despacio, cerebrito. Está bien, vamos más despacio. Por lo general, para el estudio de la historia de Roma se divide en las siguientes etapas, es decir, la fundación de Roma, monarquía, que va desde los años 753 a.C. al 509 a.C. República Romana, que va desde el 509 a.C. al 27 a.C. Imperio Romano, que va desde el año 27 a.C. a 1453 después de Cristo. Cabe destacar que durante esta etapa del Imperio Romano existen tres eventos trascendentales, los cuales serían la separación del Imperio Romano entre Oriente y Occidente en el año 395 después de Cristo, la caída del Imperio Romano de Oriente en el año 476 después de Cristo, la caída del Imperio Romano de Oriente en el 453 después de Cristo. Ahora pon mucha atención a este pequeño resumen de cada etapa. Primero, la fundación de Roma y su monarquía. A la fecha que realizo este video, el origen de Roma es algo desconocido. Existen diferentes teorías sobre el origen, pero muchas de ellas recurren más al terreno de la leyenda que al de la historia. Incluso, en algún momento se llegó a poner en duda el periodo de la monarquía. Es más, se llegó a desestimar a los primeros reyes, es decir, Rómulo, Numa Pompilio y Tilio Hostilio. Pero fue ya avanzado en el siglo XX cuando, gracias a la arqueología y a otras ciencias, se ha logrado revalorizar la tradición, sustrayéndola de los elementos legendarios y de interpretaciones sospechosas. Según recuerdo, la leyenda inicia con Ascanio, el rey troyano, quien funda la ciudad de Alba Longa, en el cual reinarían muchas generaciones hasta llegar a dos hermanos, Numitor y Amulio. Tranquilo, ya viene Rómulo y Remo. Numitor tenía el derecho al trono, pero fue destronado por Amulio. Este, para evitar que tuviera descendencia que pudiera arrebatarle el trono, decidió condenar a la hija de Numitor, Rea Silva, haciéndola sacerdotisa de la diosa Vesta, con el objetivo de que permaneciera virgen. Pero lo que no pensó es que el rey de la guerra, Marte, iba a ir con ella. Y ¡boom! Tuvieron mellizos, los cuales serían Rémulo y Remo. Cuando estos nacieron, para salvarlos, los arrojaron al río Tíbet en una canasta, los cuales fueron encontrados por una loba. Hasta tenía nombre la loba, se llamaba Luperca. Ha de haber sido muy conocida, o tal vez... Esta loba los amamantó y cuidó en su guarida, en el Monte Palatino, hasta que fueron encontrados por un granjero. La mujer de este individuo, o sea, su esposa, los crió y ya de adultos los mellizos repusieron a Numitor en el trono de Alba Longa. Luego de esto, en el lugar donde la loba los cuidó, fundaron una ciudad que sería como una colonia de Alba Longa, donde podrían ser reyes de esta.
Dato interesante. Se dice que la loba que amamantó a Rómulo y Remo fue su madre adoptiva humana. El término loba, en latín lupa, también era utilizado en sentido despectivo para hacer alusión a las prostitutas de la época. La leyenda también nos cuenta cómo Rémulo mató a Remo. Cerca de la desembocadura del río Tíber había 7 colinas. Rémulo y Remo discutieron sobre el lugar en el que se fundaría la ciudad y decidieron consultar el vuelo de las aves. Para mí lo dejaron a la suerte. Rémulo vio 12 buitres volando en el Palatino y Remo solo divisó 6 en otra de las colinas. Entonces, Rémulo, para delimitar la nueva ciudad, trazó un recuadro con un arado en lo alto del monte Palatino y juró que mataría a quien osase traspasarlo. Remo le desobedeció y cruzó con desprecio la línea, por lo que su hermano le mató. Tal vez Remo solo pasaba por ahí y pensó, mira, una zanja, y ¡pum!, que le dan crán. Ese Rémulo era un loquillo. Con lo que quedó como el único rey de Roma. ¿Coincidencia? Exacto, denle un premio a ese buen hombre, o un antirreflegante para sus lentes. Este hecho habría ocurrido en el año 754 a.C., según la versión de la historia oficial de la antigua Roma. Aunque existen otras teorías. ¿Recuerdas que la leyenda hablaba sobre un rey troyano? Bueno, esto es porque se cree que los romanos tienen orígenes griegos, siendo los fundadores Rémulo y Remo descendientes de los troyanos. Esta leyenda presenta a Eneas, príncipe troyano, como los antepasados directos de Remo y Rémulo, el cual al casarse con la hija del rey latino se convirtió a su vez en rey. Pero hay un problema, y es que no puede considerarse admisible la tradición de un origen troyano de Roma, esto porque si se compara con la fecha de la destrucción de Troya, es decir, en 1200 a.C., con la fecha de la fundación de Roma, existe un largo periodo entre uno y otro. Pero bueno, te dije que el origen se pegaba más a la leyenda que a la historia. Además, hay varias interpretaciones y teorías. Oye, nunca hay que cerrarse a nuevas posibilidades. Pero continuemos. Roma, en el momento de su fundación, se estableció como una monarquía, siendo precisamente Rémulo el primer rey. Tras él habrían 6 reyes más de distintas procedencias que gobernaron Roma. Durante esta época se construyó el Circo Máximo, se construyó el Senado y los límites de Roma se expandieron, convirtiéndose en la principal población de la región italiana del Lacio. El fin de la monarquía se alcanza en el año 509, cuando una revolución acabó con Tarquiniano el Soberbio, y el Senado decretó que Roma jamás volvería a ser gobernada por reyes, dando así el comienzo de la República Romana. La República Romana. Tras la tiránica monarquía ejercida por Tarquiniano el Soberbio, se instaura en Roma la República. El Senado era el órgano que tomaba las decisiones y dentro de él, 2 cónsules o magistrados. Cónsules eran las personas con más poder. Con la República se comenzó un periodo de expansión de Roma. Pronto conquistó toda Italia y se enfrentó con la que hasta entonces era la mayor potencia mundial, es decir, Cartago, en las denominadas Guerras Púnicas. Un total de 3 enfrentamientos que comenzaron en el 264 y se alargaron hasta el 146 a.C. Las Guerras Púnicas son conocidas como el gran choque que tuvieron las 2 grandes potencias del Mediterráneo occidental. En el estallido del conflicto influyó de gran manera la anexión por parte de Roma de la Magna Grecia, en el sur de la península itálica, pero la causa principal del enfrentamiento entre ambos fue el conflicto de intereses entre las colonias de Cartago y la expansión de la República Romana. En esta guerra, Roma sale victoriosa, reduciendo a Cartago a cenizas. Sin embargo, aunque logra una victoria gigantesca en el ámbito militar, esto solo ocasionó que se hiciera una brecha incluso mayor entre las clases sociales de sus ciudadanos. El número de esclavos y plebeyos empobrecidos se multiplicó y se originaron nuevas revueltas y guerras civiles. El método de gobierno no era eficiente y surgió el primer triunvirato, es decir, el poder lo tenían 3 personas, en este caso lo eran Pompeyo, Julio César y Craso, el cual terminó en una guerra civil entre los 2 primeros, tras la cual Julio César se estableció como un dictador. Así que este método de gobierno eficiente no era. El César fue asesinado en el episodio de Indus de marzo. Tras ellos surgió el segundo triunvirato, Lépido, Marco Antonio y Octavio Augustus. ¿Otra vez? Aquí vamos de nuevo. Del mismo modo que la primera concluyó con una guerra civil entre los 2 últimos integrantes. ¿Ves? No era eficiente. Octavio Augustus se impuso a Marco Antonio en el año 27 a.C. Fue proclamado emperador por el Senado, que significaba ser jefe de todos los ejércitos. Con Octavio Augustus
da comienzo un periodo de transición de república a imperio, pero no tan rápido. El Imperio Romano. El Imperio Romano surge como consecuencia de las guerras civiles acaecidas tras la muerte de Julio César. Cuando la República comenzaba a tambalearse, Julio César se eligió como la máxima autoridad y máximo gobernante de Roma, o como lo describe su título, Dictator Perpetuus. Y claro, esto no fue del agrado de Pompeyo ni del Senado, quien decidieron enfrentarlo. No sé por qué me imagino a Pompeyo diciéndole, ¿qué chuchas qué está pasando? ¿Y el triunvirato? ¿Qué? Así me lo imagino. Que Julio César tomara todo el poder provocó un lógico malestar en el Senado, encontrando solo una solución: el asesinato. Julio César fue asesinado durante los festejos del Indus de marzo, en el propio recinto del Senado. Con la muerte de Julio César parece que se volverá a la normalidad, y por lo tanto la República. Pero la verdad es que este restablecimiento duró poco. Con la expansión de fronteras, las formas de gobernar los territorios conquistados hacían necesaria una profunda transformación en cuanto a administración, ejércitos, finanzas, comercios, infraestructura, etc. Poco a poco, estos cambios se fueron llevando a cabo, hasta que finalmente Roma pasó de una república a un gran y poderoso imperio. Cuando se habla del fundador del Imperio Romano, en la mente de los historiadores solo aparece un personaje: Octavio, el hijo adoptivo del César. Este siempre tuvo claros sus objetivos, y entre ellos se encontraba la venganza, acabar con los traidores que acabaron con el César, aunque también tenían la mira a Marco Antonio y a Cleopatra VII en Egipto. Pero eso sería después, luego de arreglar sus problemas personales. ¿Sabes? Mejor lo hablamos de una vez. Cuando ocurre el enfrentamiento entre Octavio y Marco Antonio, Octavio resulta ganador, y al regresar a Roma es recibido como un verdadero héroe de leyendas. En el año 29 después de Cristo cerró el templo del dios Jano, llevando la paz a un imperio tras duros años de batalla y conquistas. Todo el pueblo se rindió a su valor, e incluso fue el propio Senado quien le otorgó los títulos como Imperator, Gran Pontífice, Príncipe del Senado, Persona Grata, Augustus y, como añadidura, César, en honor a su padre adoptivo, el César. Así fue como Octavio se convirtió en el primer emperador, adoptando el nombre de Augustus. En él se centraron todos los poderes, se aseguraron las fronteras del imperio, se crearon grandes infraestructuras y el imperio durante su mandato prosperó. Durante el tiempo del imperio fue donde se logró su mayor auge en las expansiones territoriales. También hay que resaltar que durante ese tiempo del imperio fue donde las diferencias entre las clases sociales dejaron de ser tan evidentes. Pero todo lo que comienza acaba, como tus relaciones o las mías. Y llega así la caída del Imperio Romano. Las causas de su caída son muchas, y de cierta forma se fueron dando paulatinamente. De entre ellas, las más resaltantes sería su extenso territorio, mucha gente y demasiadas culturas diferentes conviviendo en un mismo lugar. A pesar de ser un ejemplo de organización y de ser un coloso, terminó siendo derrocado. Algunos factores que contribuyen a la caída del imperio son la división. En el año 285 después de Cristo, el imperio se divide en Oriente y Occidente. Esta división supuso una reducción notable de recursos y población en ambos lados del imperio, lo que afectó a la riqueza del gobierno. Al final, todo derivó en subidas de impuestos, incremento de desempleo y menos ventas, lo que se traduce en crisis. El cristianismo. La llegada del cristianismo fue un duro golpe al emperador y lo que suponía para la población, ya que ellos creían que los emperadores eran algo superiores. Considerando un dios terrenal, su figura bajó con la de los humanos, lo que generó una pérdida progresiva de confianza y de lealtad. El ejército. Con el paso del tiempo, las poblaciones dejó de mitificar al ejército y trabajar para él. Sabía que mucha gente moría en su país y preferían vivir en él a morir por sus ideales. Roma terminó contratando bárbaros para sus legiones, que, al ser mercenarios, eran fácilmente comprados por los enemigos de Roma. Corrupción. El poder corrompe, lo hemos visto miles de veces, y el emperador y sus acólitos eran despilfarradores profesionales del dinero público. Entre unos y otros arruinaron el gobierno imperial. La banca se quedó en ceros, incluso no había fondos para la sanidad pública. El hambre se llevó millones de vidas y el imperio se abocó a su desaparición. Las invasiones. Los eternos enemigos de los romanos aprovecharon la debilidad e invadieron sus territorios. Primero fueron los bárbaros, visigodos, hunos y vándalos. A ellos se sumaron a finales del siglo IV los galos,
visigodos y vándalos precipitaron una caída del Imperio Romano que se consumó en el año 476. Normalmente, cuando nos referimos a la caída del Imperio Romano, nos referimos a la caída del Imperio Romano de Occidente, ya que el de Oriente todavía se mantendría muchos cientos de años, poco más de un siglo. El motivo quizás fue la pérdida de autoridad, cuando el imperio se dividió en distintas provincias con sus propias leyes y tributos. El emperador empezó a perder la autoridad. Quizás fue esta falta de capacidad para ejercer el poder de los estados los que propiciaron la caída, ya que ni ejercía un dominio militar ni tan siquiera administrativo. El final tuvo lugar en el año 476 después de Cristo, cuando Odoacro derrocó al que entonces sería el último emperador del Imperio Romano, Rómulo. Ironía, el emperador no tenía prácticamente influencia ni política ni económica, y por supuesto no tenía poder militar. ¿Por qué no abarcar la caída del Imperio de Oriente? Bueno, el Imperio Romano de Oriente se transforma en el Imperio Bizantino. Claro, su capital en sus orígenes fue llamada Nueva Roma, pero pasaría a ser Constantinopla, y su caída marca uno de los eventos más grandes de la historia media. De hecho, muchas veces se toma como el evento que da fin a la Edad Media. Y además ya está bien largo el video. Bueno, este fue el resumen de la historia de la antigua Roma. Cada punto se puede desarrollar mucho más. Podríamos hablar durante horas sobre la historia de Roma, y es que su influencia llega hasta nuestros días, pero quizás en algún momento retomemos este episodio histórico, hablando más a detalle. Bueno, si te gustó, dale manita arriba, comenta, comparte, suscríbete. Eso ayuda mucho, sobre todo ahora que estoy iniciando y la meta se ve muy lejos. Nos vemos en la próxima, o nos escuchamos. Servio se instauró en Roma las... que la canción no sé grabar. ¿Cuál? Me falta el aire. Delimitar la nueva ciudad.